algo y voy a pedir, al menos sé que hay 3 hermanas que no pueden ver animales, les pido que se abstengan de dar gritos, ¿verdad? Para que no arruinen lo que quiero decir. Así que la hermana Silvia Castañeda y también el hermano Alfonso Castañeda me trajeron las langostas. Quiero hacer una introducción de todo lo que he venido diciendo, mostrándoles la langosta. Y precisamente, aquí la tengo en este bote. A mí me sorprende, hermanos, que según lo que hemos venido estudiando, Jim, por favor, le haces un acercamiento lo más que pueda. Me sorprende, si ustedes no se asustaran, yo la saco y la agarro con la mano, ¿verdad? Me sorprende que la cabeza, según el libro de Apocalipsis, le describe como cara o cabeza de caballo. Y realmente, hermanos, estos animales, si nosotros las observamos, tienen la forma de una cabeza de caballo. Ahora bien, ¿por qué es que a mí me interesa? Y yo sé que para la mayoría de ustedes este animal no es nada nuevo. Yo sé que ustedes están acostumbrados, la mayoría de ustedes, porque viven en el campo y saben lo destructivo de lo que son estas plagas de langosta. ¿Por qué es que yo quiero ser objetivo con esta langosta? Pues hermanos, ustedes imagínense las langostas de Apocalipsis, que según la visión se describen, eran miles y miles y miles de langostas, y no eran del tamaño de esta langostita. Me decía el hermano Guayo que él en una época vio una langosta de este tamaño, y dice que se posó en una mata de whisky, y esa langosta se comió todas las hojas durante toda la noche, hermano. Entonces ustedes tienen que ver, hermanos, lo destructivo que son estos animales. Ustedes imagínense este animal en una forma gigantesca, cada uno con pelo de mujer, horrible, largo, hasta los pies. Luego con la cola de escorpión. Luego que hasta echaba fuego. Hermanos, es algo verdaderamente que no es nada atractivo. ¿Por qué he iniciado el mensaje? Porque en una parte de lo que vamos a continuar estudiando, si no hoy, en los próximos domingos, vamos a volver a tocar esta situación de la langosta. Vamos a continuar, hermanos, con este tema. ¿Está bien la toma ahorita? Vamos a continuar con este tema del anticipo del infierno. En la clase pasada vimos, hermanos, ya 2 clases introductorias a esta situación. Ahora vamos a ver sobre los infernales jinetes, que está descrito aquí en Apocalipsis capítulo 9, en los versos 16 hasta el 19. Había llegado el momento para que los infernales jinetes entraran en acción. Juan se quedó corto con la descripción de los 200 millones de caballos de cuya boca salía fuego y cuyas colas eran semejantes a serpientes y que salían desbocados de Mesopotamia. ¿Qué es un caballo desbocado, hermano? Un caballo
desbocado es un caballo salvaje, es un caballo que sale corriendo sin control y que el ser humano no lo puede controlar. A través de los siglos, a través de la historia, los hombres que logran controlar a un caballo desbocado son vistos como héroes, son vistos y son admirados porque tienen esa fuerza de controlar a un caballo desbocado. Pues aquí, hermanos, estamos viendo esos caballos completamente desbocados. El apóstol primero expresó que el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Fíjense bien, 200 millones. Bueno, este es uno de los números más grandes que nos presenta el libro de Apocalipsis. Si hablamos de esta cantidad, hermanos, puestos en formación, este ejército regular, o sea, los jinetes, constituirían, óigase bien, una tropa de caballería de 1.6 kilómetros de ancho. Imagínense más o menos de aquí, llegando casi al parque, 1,5 kilómetros y una cuadra más de ancho. Pero eso no es tanto lo impresionante, sino que además de esa anchura, se habla de la cantidad de, ya les digo, 136 kilómetros de largo, hermano. 136 kilómetros de largo, la cantidad de 200 soldados en sus caballos, en sus jinetes. O sea, estamos hablando de aquí más o menos hasta la ciudad de Usulután. Esa distancia se describe, pues, esos 200 millones de jinetes, 200 millones de soldados. Hubiera sido imposible, hermanos, para el apóstol Juan contar la multitud, y por esta razón, tal como ocurrió cuando el apóstol Juan vio los 144,000 que estudiamos en el capítulo 7, versículo 4, él oyó el número de ellos. Tal vez quien oyó fue un ángel, y el ángel le dio el total, porque era difícil. Ustedes tienen que entender, hermanos, que Juan no iba a tener capacidad, no hay ser humano que tenga capacidad para, en una forma tan rápida, contar un ejército de 200 millones. Pero lo más seguro es que un ángel le reveló este dato. No es un número que haya de tomarse literalmente, hermano. El versículo subraya que tal escena fue vista en visión. Óigase bien, usted cuando tiene sueños, cuando tiene pesadillas, en estos sueños, en estas pesadillas, ve cosas fantásticas, cosas que son completamente desagradables. El 2 era uno de los números que se usaba para dar la idea de fuerza, mientras que el número 10 multiplicaba, multiplicado por sí mismo, representaba la intensificación de lo perfecto. O sea que así la expresión 200 millones fue usada para dar a entender que se trataba de una fuerza invencible. Eso es lo que se está demostrando, hermano. ¿Cómo se puede vencer a un ejército de 200 millones de soldados? Tiene que haber algo que sea superior para poder vencer a un ejército de 200 millones. Si usted recuerda, tenemos que entender, hermanos, que esto es importante. Ahora bien,
¿por qué se usó este número exorbitante? ¿Por qué se usa este número, podemos decir, exagerado? Bueno, era, hermanos, para darle un susto de muerte al enemigo. Es decir, hacer que los santos se regocijaran de que el Dios de ellos tenía tal ejército a su disposición. ¿Ven? Entonces, hay que subrayar, hermanos, el anonador control que posee Dios. Eso es lo que se está demostrando, que los santos estaban protegidos por Dios. Por eso se habla de 200 millones. ¿Ven? Se le podría añadir a la primera razón, es decir, darle un susto de muerte al enemigo para que se deshiciera de su pecaminosidad. Es decir, usted, vamos a suponer, no es mi deseo, pero lo quiero ejemplificar así de esta manera, vamos a suponer que usted está cayendo o está en determinado pecado, pero de repente Dios a usted le manda una lección que es verdaderamente temerosa, y entonces cuando usted se da cuenta de esa lección que Dios le ha mandado, usted reflexiona, usted recapacita, y entonces dice, bueno, yo estoy en esta situación de pecado y por esto me está pasando esto, y lo mejor es que debo de arreglar mi vida. Lo mejor es que yo debo recapacitar. Recuerde que uno de los propósitos de las trompetas que vimos en las clases pasadas era advertir a los moradores de la tierra para llevarlos al arrepentimiento. Esa era la realidad, advertir a los moradores de la tierra para llevarlos al arrepentimiento. La visión que estamos viendo y la visión anterior, hermanos, a cuya fuerza era imposible resistirse, les hacía saber a los cristianos de los días del apóstol Juan que Dios tenía más que suficientes recursos para matar a los perseguidores. ¿Ven? Dios siempre tiene suficientes recursos para matar a los perseguidores. Esta nación, hermanos, y toda nación será castigada por el pecado. No hay ninguna nación que escape al pecado, hermano. Hablando en una forma general. Ahora, que nosotros estamos viviendo en esta nación, ahí es donde tenemos que entender, ahí es donde es la excepción. Nosotros estamos luchando por vivir una vida totalmente en obediencia a nuestro Dios, y Dios va a tomar cuidado de nosotros, pero la generalidad de la gente que vive en la práctica del pecado, pues Dios va a tomar esa situación en sus manos. También pues les hace ver a todas las edades que el pecado tiene consecuencias terribles y consecuencias arrolladoras. Esto es una realidad. Alguien que se involucra en el pecado va a tener consecuencias terribles, va a tener consecuencias totalmente arrolladoras, tanto para las naciones como para los individuos. ¿Ves? Esta es la realidad. El pecado se aplica el castigo ya sea a las naciones como a los individuos, en una forma personal. Juan, hermanos, se dispone ahora a describir a los jinetes y sus caballos. Y esto hace no sin antes explicar, y cuando él dice que así vi en visión, miren lo que dice. Este, hermanos, es el único lugar de todo el libro de Apocalipsis
en el que el apóstol Juan expresamente indica que las revelaciones le estaban siendo dadas por medio de una visión. Las revelaciones estaban siendo dadas por medio de una visión. Y la anterior explicación no es, hermanos, una adición superflua, sino que es una indicación de que sus descripciones tienden a ser altamente simbólicas por naturaleza. Ahora bien, hay una interrogante. ¿Qué vio Juan en su visión de los caballos y de sus jinetes? ¿Qué es lo que vio Juan en esta visión de los caballos y de sus jinetes? Bueno, en primer lugar, vio que los jinetes, la frase sus jinetes, es bien descriptiva, hermanos. Dice que tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Tendría usted que añadirle también el color a esta ilustración que aquí se presenta, hermanos. La visión usa los tres colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul. Esos son los tres colores primarios, o sea, los tres colores básicos, y de ahí parte la gama de los diferentes colores. El fuego, hermanos, sería el color rojo, o sea, el zafiro sería el color azul y el azufre sería el color amarillo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Que los caballos eran aún más impresionantes que los jinetes. Fíjense bien, los caballos eran aún más impresionantes que los jinetes. Yo no sé si usted le ha puesto cuidado en alguna etapa de su vida, pero a mí me impresionan los caballos. A mí me fascina estar a la par de un caballo, sobre todo un caballo de esos de clase. Un caballo de clase es un caballo que sobrepasa su altura y que en un caballo su símbolo es la fuerza. El caballo está hecho para correr, el caballo está hecho para caminar. Usted no va a ver un caballo raramente descansando. Se dice que un caballo que se echa, que descansa, no es un buen caballo. El caballo descansa parado, descansando con uno u otro pie. Así es como lo hace. Y Juan dijo que las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Imagínense, el león, ya en otras ocasiones hemos visto que es un símbolo que se había usado varias veces anteriormente. Lo vimos en el capítulo 4, lo vimos también en el capítulo 5 y lo estamos viendo también aquí en este capítulo 9. En el capítulo 9, el significado parece ser, en primer lugar, de fuerza. Ese es el primer significado. El primer significado del caballo es fuerza. Y en segundo lugar, el segundo significado es de poder para castigar o destruir. Poder para castigar o destruir. Tales caballos con cabeza de león eran fuertes e iban a contribuir decisivamente a la matanza de miles, hermanos. ¿Ven? Iban a contribuir decisivamente a la matanza de miles. También dice acerca de estos caballos que respiraban fuego. ¿Cómo es eso, hermanos? Respirar fuego. No hay ser humano que pueda respirar fuego. No hay animal que pueda respirar fuego, hermano. Quien en la realidad puede respirar fuego, no es real eso.
Dice, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Yo en ciertas ocasiones he estado a la orilla de volcanes que están semiactivos o un poco activos y se siente el olor al azufre. El olor al azufre no es nada agradable, hermano. Pues aquí en este mensaje que se está transmitiendo vamos a entender cómo es el poder destructivo del azufre. Vamos a hacer una pausa para imaginar el fuego y el humo y percibir el olor del azufre, hermano. Percibir el olor del azufre. El que haya percibido el olor del azufre cuando se quema es un hedor horrible, es un hedor acre, como el hedor de huevos podridos, hermanos. ¿Ve? Jamás lo olvidará. Usted en su subconsciente puede recordar olores, buenos olores o malos olores. Usted los puede recordar, aunque no se esté dando en ese momento, pero usted sí el cerebro tiene esa capacidad de recordar los olores. Por eso es que usted cuando busca un perfume que ya se le terminó, usted va y compra el mismo perfume porque usted en el subconsciente recuerda ese olor. Por eso es que también usted cuando percibe un mal olor en determinado lugar, usted no quiere pasar por ese lugar porque ahí hay siempre ese olor nauseabundo. Pues hermanos, el olor del azufre no es nada agradable, además de que es algo completamente destructivo. Entonces la expresión fuego, humo y azufre era sinónima con el castigo que Dios inflige, hermanos. El castigo que Dios aplica cuando está hablando de fuego, humo y azufre. Usted no se mete en medio del fuego, usted no se mete en medio de una hoguera que está produciendo humo, ni mucho menos usted se va a meter en un lugar donde está expeliendo cantidades enormes de azufre. ¿Por qué? Inmediatamente le quedarían pocos minutos de vida. Cuando Dios destruyó las inicuas ciudades de los llanos, dice, por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra, que llovió azufre y fuego. Llovió azufre y fuego. Usted lo puede consultar ahí en Génesis capítulo 19, versículo 24. Y a través de toda la escritura, desde el Antiguo Testamento, se describe el poder destructivo del azufre. Apocalipsis nos habla acerca del castigo que les aguarda a los que persisten en seguir a Satanás. Mire lo que dice: serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Esto lo tenemos en el capítulo 14, los versículos 10 y 11, y usted puede también leer más sobre ello en el capítulo 19, versículo 20, capítulo 20, versículo 10 y capítulo 21, versículo 8. Bueno, no estamos diciendo, hermanos, que los monstruos de Apocalipsis capítulo 9, cuyas cabezas eran como de león, representen el lago de fuego y azufre, pero no estaría fuera de contexto si dijera que personifican, hermanos, un anticipo del infierno. Esto no tenemos que olvidarlo, tenemos que estarlo presente. Mire, si usted le va poniendo cuidado a cada descripción que vamos dando, lo que le va a mover a usted, hermano, hermana, es a aborrecer el pecado, a hacer a un lado
el pecado. ¿Por qué? Porque aquí se está describiendo, hermanos, un anticipo de lo que es el infierno. A veces cuando disfrutamos de momentos de gozo y de compañerismo, decimos, esto es un anticipo del cielo. Y qué bonito decir eso, ¿verdad? Esto es un anticipo del cielo. De forma parecida, hermanos, estos horribles caballos le sirven a la humanidad como muestra de lo terrible que será el infierno. Es una realidad, son una anticipación, pues, de lo terrible que será el infierno, así como estas langostas horribles que nos describe este capítulo, ¿ven? Nos está viendo, nos está mostrando lo horrible que es el pecado. Tal vez lo más significativo sea que el fuego, el humo y el azufre salían de la boca de los caballos. Eso es lo más significativo. De estos caballos nada menos salían precisamente fuego, humo y azufre. En el versículo 19 dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca. El poder de los caballos estaba en su boca. Usted recuerda que cuando estudiamos acerca de la espada que salía de la boca de Jesús en el capítulo 1, verso 16 y en el capítulo 2 también, verso 16, concluimos que esto hacía que la espada represente su palabra de juicio. Su palabra de juicio. Cuando estudiemos acerca de los testigos, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 11, veremos que sale fuego de sus bocas, con el cual destruyen a sus enemigos. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 11. De nuevo, esto puede referirse al mensaje que ellos predican. Más adelante también veremos que el dragón, o sea, Satanás, del cual vamos a ver en el capítulo 12 y el versículo 15, arroja agua de su boca, agua como un río. También veremos que de la boca de los enemigos de Cristo salen espíritus inmundos. Lo vamos a ver en el capítulo 16 específicamente, en el versículo 13. Estos dos últimos incidentes tienen que ver con la costumbre del diablo de propagar mentiras, de propagar el error y de la propaganda impía. La imagen del fuego que vemos aquí, la imagen del humo, la imagen del azufre que sale de la boca de los caballos, óigase bien, sale de la boca de los caballos, parece dar a entender que las palabras habladas son una fuente del anticipo del infierno que ya hemos mencionado. Y es que mire hermano, mire hermana, oiga, entienda, pongámosles cuidado a esta situación. Usted no venga este día del Señor a escuchar solo por escuchar, sino que cuando salga de aquí, usted salga lleno en el sentido de decir cada vez más y más y más y más y más, en verdad, yo debo de estar lo más que pueda alejado del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado me va a llevar a esta situación que se describe aquí. Cuando leemos acerca del fuego y el humo que sale de la boca de las bestias, cuya cabeza era, dice, como cabeza de león, recordemos, hermanos, las palabras de Santiago capítulo 3, versículo 6. Miren lo que dice acá. Y la lengua es un fuego. Miren, compare la lengua con un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada
por el infierno. Claro, en el mal uso de la lengua, por supuesto. En el mal uso que se haga de la lengua, en ese sentido es que contamina, en ese sentido es que inflama, en ese sentido es que destruye. Entonces, hermanos, el fuego destructivo que sale de la boca de las bestias incluiría precisamente la falsa doctrina. Mire, para muestra, ahora estamos siendo invadidos, inundados por esa beatificación del tal Monseñor Romero. ¿Cómo es posible, hermanos, que alguien que no se sometió a la voluntad del Señor ahora le estén dando un poder hasta para salvar? ¿Cómo es posible que le están dando un poder para rezarle, así como habla el ámbito católico, para sanar, para curar, para dar salvación? Mire, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay ningún hombre en la tierra, no hay ningún hombre, ninguna mujer también en la tierra, por muy buenas cosas que haya hecho, que sea intercesor por la salvación de las personas. Ese poder solamente está en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, hermano. ¿Ve? Y así haya hecho tantas cosas buenas las personas. La verdadera amenaza para la humanidad era lo que salía de las bocas de los caballos, las falsas doctrinas que separaron precisamente a la gente de Dios. Y mientras los religiosos se interesen en predicar falsas doctrinas, es lo que la mayoría de la gente van a creer, porque es más fácil creer al error, hermano. Es mucho más fácil creer al error. No podemos, sin embargo, circunscribir al error religioso el fuego mortífero. También, hermanos, las palabras crueles, las palabras no pensadas que dejamos pasar por nuestros labios dañan o destruyen casi tantas almas como la enseñanza del error. Realmente esto es una realidad verdaderamente palpable. Yo voy a quedarme acá para, en la parte del sermón, incluir otros aspectos importantes de lo que es, hermanos, este anticipo del infierno, un anticipo del infierno. Me quedo acá, si tienen ustedes sus preguntas.